Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy con ustedes una vez más para poder abordar todos esos temas que nos ayudan a comprender mejor nuestra fe y cómo vivirla en la práctica. Ante todo quiero agradecerles por el hecho de escribirnos como siempre a nuestro correo electrónico caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com. Quiero comentar muy brevemente que muchos correos electrónicos que nos han llegado son correos electrónicos en el que nos han compartido muchas situaciones muy difíciles en la vida de muchos de ustedes. Y quiero que sepan que todas estas intenciones de oración son presentadas al monasterio donde viven las hermanas que son discípulas y compañeras de Madre Angélica, que de Dios goce. Y en consecuencia, ninguna de las cartas, ninguno de los mensajes que ustedes nos envían a caracara@ewtn.com son ignorados. Los leo absolutamente todos y todos aquellos que requieren oración son presentados a este monasterio donde viven unas religiosas verdaderamente de una vida santa, discípulas de Madre Angélica. Y en consecuencia quiero expresar mi solidaridad, mi pobre oración, pero sobre todo las oraciones tan fecundas y tan importantes de esta comunidad. Agradecerles también las ideas que nos presentan para distintos programas, las preguntas para los programas de preguntas y respuestas. Todas ellas nos llegan puntualmente a caracara@ewtn.com. Como he explicado en anteriores ocasiones, me resulta imposible responder por correo electrónico a este volumen de correo, pero siempre son tenidos en cuenta acá y muchas preguntas que nos llegan están referidas y han estado referidas durante varios meses al tema de cómo se maneja la atracción al mismo sexo en un mundo en el que cada vez se promueve esto no solamente como una normalidad, sino como una virtud. Y en este contexto tengo la bendición de contar con una persona que tiene una amplia, interesante y conmovedora experiencia personal en este camino, y quiero presentarles en este programa a nuestro invitado especial, Gustavo Goñi. Gustavo, bienvenido al programa. Al contrario, Alejandro, para mí es un gusto estar aquí. Gustavo, nosotros estamos viviendo un mundo en donde existe todo un proceso de normalización de lo que son la atracción al mismo sexo, la homosexualidad, la cultura gay. Existen miles de nombres, LGBT, cada vez se le aumentan más letras a este término original que era de 4, LGBT. Y nosotros estamos enfrentando, especialmente en México, en este momento, una iniciativa del presidente Peña Nieto, pero no es el único país. Existen muchas presiones en Chile, existen muchas presiones en mi país natal, en el Perú, para tratar de normalizar las relaciones del mismo sexo y equipararlas al matrimonio. Tú tienes una experiencia muy importante que además has plasmado en un libro del que vamos a hablar, además, porque me gustaría que muchas personas lo conocieran. Cuéntanos un poco brevemente cuál es tu experiencia y tu camino personal, especialmente el que te llevó a escribir el libro del que estamos hablando. Sí, Alejandro, fíjate que ahorita que te escuchaba de manera muy rápida estaba haciendo como un flashback de lo que ha sido mi vida. Y además lo dices de manera muy clara, porque la gente de pronto se confunde, lo correcto es homosexual. De pronto se le ha llamado ahora la cultura gay, que no es otra cosa más que el estilo, la forma de vivir dentro de todo esto. El libro que yo escribí se llama Homosexual Convertido. El título de pronto suena como brusco, pero finalmente tiene dos connotaciones. La primera, que yo fui convertido por muchas acciones que surgieron en mi vida, en ese momento circunstancias de vida, me llevaron a convertirme en homosexual. Me queda perfectamente claro que Gustavo Goñi no nació homosexual, aunque yo llegué a creerlo que efectivamente así era por la información que había, que al principio era nula, muy poca, y después ahora, bueno, ya es muy confusa, ¿no? Y convertido pues porque regresé también a casa,
me encontré con Jesús de Nazaret, tuve ese encuentro personal que me llevó a ir acomodando todas las piezas que estaban totalmente fuera de su lugar, no solamente en el tema de la homosexualidad, creo que era una de las tantas piezas que yo tenía que adecuar, o mejor dicho, a la mano de Dios, porque yo solo no lo hubiera podido hacer. Y entonces ahora, con esta cultura tan fuerte que hay en el tema gay, la verdad es que yo nunca pensé que toda esta historia personal fuera a utilizarla Jesús para que yo pudiera orientar a las personas. Yo digo de manera muy franca, Alejandro, y lo reitero aquí en tu programa Cara a Cara, que finalmente yo no tengo ningún tipo de autoridad moral para decirle a alguien que está viviendo de la manera equivocada. Lo único que pretendo con mi experiencia personal en el tema de la homosexualidad es que se den cuenta que efectivamente cuando uno está totalmente lejos de Dios, las cosas se complican terriblemente, y eso fue lo que pasó conmigo. Una confusión muy grande por ser hijo de madre soltera. No tuve la presencia física de mi padre, por lo tanto, bueno, pues está de sobra decir que nadie me enseñó a pelearme cuando alguien me buscara pleito, nadie me enseñó a nadar, nadie me enseñó a jugar fútbol, cosas que parecen muy simples, pero que finalmente determinan el carácter de un hombre, la formación de un niño. Y aunado a eso, alguna serie de circunstancias que sucedieron cuando yo era niño, entre niño y puberto, con personas adultas, que trataron de pasarse conmigo. No hubo ningún tipo de violación, pero estuvo muy cercana en una ocasión. Entonces esas cosas cambiaron totalmente el chip, porque, insisto, información no existía. Ser homosexual hace 30 años es muy diferente a hacerlo ahorita. Antes todo tenía que quedarse en la mente y en el corazón, no sabía si era correcto, si no era correcto, no había una figura en casa paterna, no había quien te corrigiera, había sobreprotección de parte de la madre, queriendo suplir un poco la ausencia del padre. Entonces, todas esas cosas van determinando conductas que lo vine entendiendo hace 7 años, ¿no? Porque mi proceso de conversión inició en el año 2010, que por alguna circunstancia llegué a un quiebre de negocios, de trabajo, etcétera, y fue el motivo que Jesús utilizó para llamar mi atención y entonces imbuirme ahora en este proceso que lleva 7 años de conversión y de regreso a casa. Gustavo, te agradezco por esta explicación que realmente nos da una mirada de vuelo de pájaro. Ajá. La gran ventaja de poder hablar de alguien que ha tenido, con alguien que ha tenido la experiencia que tú has tenido y el camino por el que el Señor te ha conducido, es que te da una autoridad en el momento actual, y yo sé que por la grandeza de tu proceso de conversión, tú precisamente no reclamas tener ninguna autoridad, pero efectivamente tienes una voz de una credibilidad significativa. ¿Por qué? Porque en mi propia experiencia de diálogo, no discusión, porque he podido tener discusiones numerosas con la cultura gay, Ajá. pero con las personas en concreto que tienen atracción a personas del mismo sexo, el catecismo de la Iglesia Católica nos llama al máximo respeto de su propia dignidad y al trato más caritativo posible. En consecuencia, he tratado de regirme con esos criterios, pero siempre me encuentro con el muro de que me dicen a mí o a otros, es que tú no entiendes porque tú no has pasado por lo que yo he pasado. Tú no entiendes porque tú no sabes en la situación en la que yo estoy. Tú no entiendes porque Dios me creó a mí así y a ti te creó de otra manera. Entonces, allí es donde yo veo este valor supremo de poder conversar con alguien que ha pasado por este ciclo en su propia vida, y que precisamente me gustaría que permitieras entender a nuestro público en general que no entiende este proceso de la atracción a personas del mismo sexo, y ¿qué es, digamos, lo que de alguna manera te llevó a esto, y cuando descubriste tú al punto en que tú te tuviste que decir, yo soy esto, ¿no? Y ¿cuál fue el proceso que te llevó a decir, esto a mí no me determina, yo tengo libertad, yo puedo vivir de otra manera? ¿Nos puedes contar un poquito ese proceso? Sí, fíjate que ya ves que de manera coloquial se dice mucho, ¿no? Que una persona sale del closet,
¿no? Para mostrar y decir, bueno, yo soy homosexual, soy gay o como quiera que le llamen, y entonces el mundo pues lo recibe, lo aplaude, lo festina, e incluso ahorita hasta lo provoca, ¿no? Que es lo que a mí me conflictúa mucho, sobre todo con los niños y con los jóvenes. Yo les digo que para poder entender a alguien que sale del closet, tendríamos que meternos al closet para ver qué es lo que sucedió en la formación o la circunstancia de vida particular. El hecho de que de pronto alguien no tenga a su papá, por supuesto que influye de manera muy importante por la cantidad de gente con la que yo he platicado, es digamos que un punto que es determinante. Cuando no está papá, o incluso estando, no está, porque se la pasa trabajando, porque no pone atención, o porque son demasiado severos, o porque son demasiado duros. Entonces, algo pasa en la formación de los niños y de los jóvenes que finalmente determina que uno de pronto decida irse por el otro camino. Hace 20, 30 años, la verdad es que, como te decía, yo no sabía si era normal o no. Explicárselo a un niño que de pronto te llama la atención un caballerito en el colegio, pues no es como fácil, o sea, dices, ¿cómo digiero yo esto, no? Pero por otra parte ya de adolescente, por supuesto que me dan también la atención las mujeres. Yo tuve 5, 6, 7 novias, con 2 de ellas de manera muy clara estuve a punto de llegar inclusive a casarme, pero en ese inter, primero lo que pasa de niño, las confusiones que suceden con adultos que quieren sobrepasarse conmigo y otras cosas me llevan a confundirme de tal forma que entonces yo ya no sabía qué era. A mí me quedaba claro y siempre me quedó claro, Alejandro, que era hombre, mujer y que de ahí son los hijos y parte de la familia. Entonces me resultaba muy difícil porque yo decía, bueno, entonces, ¿qué soy? ¿En qué parte de la banqueta debo de ubicarme? Cuando finalmente conozco, digamos, que el mundo gay en la Ciudad de México, que era muy diferente a Aguascalientes, del lugar donde yo soy originario, una provincia muy pequeña y todo, hablando de hace 30 años, entonces de pronto entras a un mundo totalmente diferente que te muestra cosas, emociones, sentimientos que te llegan a confundir todavía más. Yo estoy totalmente convencido, y siempre lo digo a las personas en las pláticas, conferencias o cualquier foro al que yo voy, digo, miren, no se crean que nosotros nacemos, científicamente no está comprobado que haya un gen de más o que bla, 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 o sea, son cosas que de pronto vende la cultura gay. Yo creo, Alejandro, que podríamos partir de 2 partes. Mira, la primera es que evidentemente para poder hablar, por ejemplo, como madre soltera, pues habría que ser madre soltera. Para hablar como homosexual tendrías que vivirlo, tendrías que serlo, y así en cada uno de los apartados que de pronto la sociedad nos va colocando, ¿no? Personas separadas, divorciados, personas con adicciones, etcétera, y entonces entramos ahí los homosexuales, e insisto, no sabes cómo qué hacer. Inclusive en este tiempo, en lo que hay demasiada información, creo que inclusive de más, la gente se confunde mucho, pero todavía existe discriminación, que es diferente a homofobia, porque homofobia pues es a las alturas, a un ratón o cosas así, o sea, realmente no es que la gente le tenga horror a un homosexual. Y entonces creo que en esa coyuntura es donde la cultura gay, el lobby gay, ha sabido entrar de manera muy hábil, que nosotros hemos descuidado como iglesia, ¿no? Dentro y fuera lo hemos descuidado, y es evidente cuando tú dejas un espacio vacío, alguien llega y lo ocupa. La forma en la que el lobby gay está actuando es enfrentarnos como sociedad con el tema homosexual. Todas las personas que ahora nos ven, que son millones de personas, conocen a alguien que es homosexual o gay o como le quieran llamar, un hijo, un amigo, un primo, un vecino, el jefe, etcétera. Entonces hay una liga de afecto con la persona. Aunque independientemente tú apoyes o no apoyes esa conducta, hay una liga de afecto. Entonces el lobby gay entra queriendo imponer criterios y leyes, este tipo de cosas, que de pronto la gente que es diferente dice, bueno, yo de aquí me tomo pues, para poder darle un poquito de dignidad a mi vida que de pronto es oscura, es sucia o etcétera, como cada quien se sienta. Y entonces viene el enfrentamiento. La mamá tiene que defender al hijo, el primo al primo, etcétera, y entonces se convierte de verdad en una guerra que pasan cosas como la acción en México, que un presidente quiere imponer a través de un decreto, una ley, y la gente guarda silencio, porque de pronto no sabes qué hacer o cómo actuar, porque sientes que estás yendo en contra de un hijo o de un afecto importante para ti. Porque dicho de manera muy cruda, y sé que le molesta mucho al lobby gay que se diga esto, pero es una minoría. Incluso yo conozco mucha gente que es homosexual, amigos, cercanos, lejanos, o etcétera, y ninguno de ellos está pensando en casarse o en adoptar un hijo. O sea, es otra de las partes también que este tipo de lobbies meten en la idea y en la duda, y cuando de pronto la iglesia guarda silencio, entonces la comunidad duda, porque no existen de pronto sacerdotes tan comprometidos. Por supuesto que la mayoría sí, pero hay muchos que no, Alejandro. Entonces guardan silencio, la gente duda, y yo digo que desafortunadamente la iglesia, y me incluye a mí como bautizado y ahora como haber regresado a casa, nos comportamos más como una especie de embajadores, ¿sí? Nos preocupa más la diplomacia que el evangelio. Procuramos hacer lo que políticamente es correcto, no nos meten problemas con los demás, y entonces descuidamos esa parte que es donde entran las confusiones tan grandes. Finalmente, ¿qué diría alguien? Bueno, pues que se casen.
¿A mí qué? O sea, no es correcto, porque entonces estamos entrando en un terreno muy peligroso que lo único que hacemos, Alejandro, es confundir a la gente más de lo que ya está. Mira, Gustavo, has tocado puntos que son muy álgidos y que creo que de alguna manera desafían a la actitud que tenemos que tener los católicos y que también tienen que tener nuestros pastores. Acá, desde cara a cara, siempre hemos expresado, primero, un enorme respeto por nuestras autoridades, comenzando desde el Santo Padre, por nuestros obispos, pero en segundo lugar, no hemos dejado de señalar las responsabilidades que nos corresponden a cada uno de acuerdo a nuestros carismas y responsabilidades en la Iglesia. Así que ese es un tema en el que me gustaría que después, en la segunda parte de este programa, entremos a tratar a fondo. Sí. Pero tengo una pregunta que supongo tienen muchos de nuestros televidentes y radioescuchas a través de Radio Católica Mundial respecto de tu propia experiencia. Sí. Porque más de uno debe estar pensando, ¿cómo hago yo ese quiebre? ¿Qué significó para ti desde el punto de vista familiar, relacional, amical, laboral, etcétera, el hecho de decir de pronto, yo no soy esto, como me he venido describiendo o me he venido creyendo, soy un hijo de Dios que quiere cumplir con el plan de Dios? Esta ruptura, ¿qué significó para ti? ¿Qué precio tuvo, digamos así? Sí, fíjate que curiosamente, cuando estás viviendo dentro de, la gente te aplaude. Qué bueno, qué valiente, cuentas conmigo. Cuando de pronto dices por una decisión personal, digo, finalmente esta es una decisión personal de Gustavo Goñi, no la tienen que tomar todos, ni la tienen que vivir todos, ojalá que fuera, porque finalmente van a encontrar la paz y el equilibrio en su vida. Pero curiosamente, cuando escribo este libro, cuando tengo el proceso de cambio, cuando digo, no, es que yo no soy esto, porque además de todo, Alejandro, nunca fui feliz, nunca. Yo creía que era feliz, los elementos que tenía a la mano, dinero, el poder o lo que podía manejar, que no era tanto, pero era suficiente para mí. Entonces finalmente yo me perdí entre la ficción y la realidad, me imbuí en ese mundo y ahí me quise quedar, digamos que de manera cómoda, pero nunca estuve yo totalmente convencido que fuera homosexual, porque me seguían llamando la atención otras cosas que de pronto ahí no, pero te metes en el mundo y te atrapa. Y entonces dicen, no, bueno, pues yo lo soy. La gente, yo creo que la gran mayoría no lo sabía, o algunos lo sabían, no lo sé. Yo con muy poca gente hablaba de este tema. Entonces, ¿cómo llevar una doble vida, una doble moral, ¿no? Te conviertes en un actor profesional para estar actuando lo que tú quieres ser o quieres proyectarle a la gente y lo que en realidad es. Yo puedo decirte también con todo la certeza por mi vida personal y por la gente con la que platico todo el tiempo de estos temas, que todos tienen un vacío muy grande. No hay felicidad plena. Y cuando de pronto tú dices, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir en ese camino, todo el mundo como que te voltea a ver, no te creen, eres traidor, o sea, te convertiste en un fanático, ¿cómo es posible que hagas eso? O sea, ¿por qué? Porque finalmente a Dios lo vemos como una figura decorativa. Yo así lo veía. Yo, de Dios, la referencia que tenía era una iglesia, algún cuadro o alguna figura de yeso y nada más. Yo no lo conocía, nadie me lo presentó. Cuando por esta circunstancia llego a conocerlo y empieza a mover y a trabajar cosas conmigo, fue increíble. De hecho, en los primeros 2 años, que creo que fueron los más complicados, Jesús dijo, a ver, el tema de la homosexualidad lo vamos a dejar a un lado. Eso no es lo que me importa trabajar ahorita con Gustavo. Tenemos que sanar todo lo demás para entonces que las cosas vayan dándose por añadidura, y efectivamente se fueron dando por añadidura. Ese punto de quiebre que tú dices fue muy complicado, porque incluso yo decía, no, mejor yo ya me regreso. Le digo, mira, ya te conocí, voy a misa, ya me confesé, pero ¿sabes qué? No puedo, porque es como ir contra el mundo, como los salmones van en contra de la corriente. Así me sentía yo, así me siento yo, pero finalmente Dios me ha dado la autoridad a mí, en mi tranquilidad, en mi equilibrio personal, para sentirme bien. Nunca antes había estado tan tranquilo, ni había tenido tanto equilibrio en mi vida, que es lo que a mí me importa que la gente tenga. Y cuando me dicen, oye, ¿cómo le hiciste para cambiar? Digo, es que no es que haya cambiado, sino que redescubrí el diseño original para el que Dios me creó. No me interesa en absoluto regresar a la vida pasada porque no quiero. Cuando por alguna razón, por alguna costumbre o algo, vuelvo a hacer algo que antes hacía. Digo, por ejemplo, tengo 7 años en castidad, entonces fue como un quiebre muy fuerte para alguien que era totalmente pornográfico como yo, que abusaba demasiado del alcohol, que lo hice de las drogas y problemas con la familia, distancia con amigos de toda la vida. O sea, realmente cambié totalmente, aposté todo mi capital por buscar la felicidad que finalmente nunca encontré, porque yo no sabía dónde estaba. Nada era suficiente, siempre quería más
y nada me llenaba, nada me satisfacía, fuera lo que fuera. La pornografía se convirtió para mí en una adicción terrible, porque todo lo que ves lo quieres hacer de alguna manera, entonces las confusiones eran muy grandes. Ahora entiendo por qué inclusive muchas personas, Alejandro, se quitan la vida. Yo he platicado con muchas personas que me buscan en las redes o me escriben en eventos o lo que sea, y me dicen, he estado a punto de quitarme la vida. Yo nunca lo pensé como tal, pero creo que sí el mal te arrincona de tal forma que dices, ¿como para qué? Y de pronto escuchas en tu iglesia, en la que fuiste bautizado, que ni te acerques porque te vas a condenar, entonces ¿como para qué voy? Sí, de entrada ya sé que estoy descalificado. Yo creo que también ahí es un tema un poco delicado en el que la Iglesia no ha sabido cómo tratar este tema. Me encanta el Papa Francisco con esa claridad que tiene, por algo el Espíritu Santo lo colocó al frente de la Iglesia en un tiempo tan convulso como el que estamos viviendo, porque él sabe cómo llegarle al corazón a las personas. Finalmente no quiere decir que le abra las puertas del Vaticano a la comunidad lésbico-gay del mundo, sino que está respetando, y yo creo que tenemos que aprender a escuchar. Si a mí alguien me hubiera presentado a Jesús de Nazaret, como ahora lo conozco, seguramente me hubiera evitado muchos años de sinsabores muy grandes, que es lo que creo que tenemos que hacer. O sea, mucha gente le tiene miedo al lobby gay, a la cultura gay. Yo digo, no, o sea, no hay que bajar las manos antes de ir a la guerra. O sea, si nosotros, bueno, pues es que ya lo hicieron en México y en todos los países y ya no hay que hacer nada, entonces estás dando un cheque al portador para que hagan lo que les dé su gana, ¿no? Digo, es muy respetable lo que ellos hagan, pero pues también es respetable lo que hacemos nosotros. Yo en algunos foros me he topado con algunas personas que se ponen inclusive muy incómodas, ¿no? Muy agresivas. Le digo, mira, es que la misma libertad que tú tienes para venir a hablar a favor de lo que tú crees es la que tengo yo para defender lo que ahora yo creo. Sobre este punto me parece muy importante este conflicto de opiniones sobre lo que tú has descubierto y aquellos que forman parte de lo que llamemos lobby gay, es decir, personas que ya han decidido no solamente sobre sus vidas, sino han decidido que tienen que establecer una nueva sociedad, una nueva cultura. Gustavo, cuando a ti te dicen, bueno, lo que pasa es que tú en realidad siempre fuiste un heterosexual confundido y en algún momento redescubriste pues cuál era tu verdadera realidad. Yo en cambio nací así. Yo he nacido gay, yo soy gay, yo no quiero ser heterosexual, no voy a poder ser heterosexual. Cuando has tenido ese tipo de encuentros, ¿cuáles han sido normalmente tus argumentos? Fíjate que yo les digo, mira, es evidente que no traigo la respuesta en la bolsilla para decir, a ver, aquí está, esto es lo que necesitas, porque no lo hay. Finalmente es la presencia de Dios. Y no tanto porque seas homosexual o seas heterosexual. Creo que nosotros, insisto, hemos creado tantos vacíos que entonces un grupo de personas aprovechan todo esto para crear los lobbies que hay de todo tipo y entonces las circunstancias se enredan mucho. Yo creo que si tuviéramos claridad sobre la iglesia, sobre Dios, sobre Jesús tan vivo, tan real que existe. O sea, ahora yo lo veo, vaya, hace 7 años yo no me hubiera imaginado estar sentado aquí en un programa contigo, o sea, ni de broma. Yo veía este canal que lo veía mi mamá y yo le decía, pero ¿qué le ves a esa monja? ¿Qué le ves a esta gente? O sea, nada que ver, era como echarle limón a una herida. ¿Qué le ves a ese bigotón? De verdad, incluso creo que hasta me caías mal. Yo decía, pues, ¿qué les pasa? ¿Con qué autoridad vienen a decirnos qué hacer y todo? ¿Por qué? Porque yo en verdad estoy convencido que yo tenía el mal dentro de mí. Cuando yo por ahí leí la vida de María Magdalena, que me siento muy identificado con ella por muchas razones, leí que le había expulsado 7 demonios. Le dije a Jesús, pues yo creo que los mandaste a Aguascalientes. Le dije, porque cayeron en blandito y no me soltaron en muchos años. Fue muy difícil porque inclusive personas que convivían muy cerca de mí, parejas por decirlo así, me decían, eres otro. Hay momentos en que no eres tú. Tu mirada es de otra persona. Y un día yo lo descubrí, un día me estaba viendo en el espejo, alcoholizado y habiendo visto pornografía y tarugada y media, Alejandro, y yo dije, ¿quién es? No era yo, realmente no era yo. El proceso por eso fue tan complicado en los 2 primeros años. Yo le decía a Jesús, y se lo todavía le reclamo, le digo, oye, ¿por qué no fue un caballazo como el de San Pablo, que esto todo bien rápido? Y ahí me tienes todavía al 7º año ahí dándole vueltas al mismo asunto, porque así tienen que ser las cosas y porque seguramente había mucho que sanar, que sanear y que limpiar. Pero sí se puede, o sea, la verdad es que cuando te pones en las manos de Jesús, Él todo lo puede. Yo no fui a psicólogos, no he tomado terapias de ningún tipo, todo lo fue haciendo Él. Y yo de pronto me sentí en un desierto porque decía, no, yo estoy loco, estoy inventando, estoy alucinando, no existes, es mentira, no voy a cambiar, no puede quitárseme esto, porque yo lo sentía más como una
enfermedad, ¿no? Pero pues no, y lees tanto, no, que la Organización Mundial de la Salud dice que no es una enfermedad, y que tú naces, y que un gen, y que hombres atrapados en cuerpos de mujeres y viceversa. Ahora lo veo y digo, qué mentira tan grande. ¿Por qué? Porque primero yo nunca lo creí. A mí me da mucha pena ver los ojos de muchas personas que son homosexuales, y se ve perfectamente, Alejandro, que no son felices. Porque hay muchas circunstancias alrededor, porque sí hay discriminación, porque hay países que actualmente los matan, los avientan de edificios, les cortan la cabeza. O sea, eso por supuesto que no debe de ser, porque finalmente Jesús de Nazaret ganó en esa cruz la libertad para ti, para mí, para todos, de que vivamos en libertad, no en libertinaje. Lo que pasa es que nosotros confundimos las cosas, y entiendo perfectamente que el que mete la mano de manera frontal es el mal. Y seguramente desde que estamos niños, aprovecha la ausencia de papá o mamá o lo que sea para empezar a meter, a influir y a cambiar. Yo muchas veces decía, ¿en qué momento cambió mi vida? ¿En qué momento se torció? ¿Cuándo fue que me crucé de banqueta sin saberlo? Y es muy difícil ubicar el momento, y de pronto también para mí era muy fácil repartir culpas con mi mamá, con la familia. Es que a mí nadie me guió, ningún tío ni mi hermano se desentendieron de mí. Yo empecé a ensimismarme y a tratar de sacar conclusiones que, Alejandro, un niño a los 5, 7, 10 años, ¿qué conclusiones puede sacar? Solamente que alguien te toque, que alguien te atente, y aunque no lleguen a abusar físicamente de ti, es un abuso que hacen psicológico, que es más fuerte a veces que el propio físico, que por supuesto hay que estar en contra de él. Entonces, para mí es muy importante, cuando platico con la gente, le digo, mira, tendrías que echarte un clavado, pero de verdad real, a tu infancia. Duele rascar, y hay ocasiones en que uno no recuerda, pero te pones en manos de Dios, Él te va a llevar de la mano y vas a ir identificando qué es lo que tienes que hacer, pero no de palabra, ¿no? Porque bueno, es que Dios mío, y yo creo en Dios. Les digo, Dios en la boca no sirve, tiene que estar aquí. Y la única forma que esté aquí es que creas en Él, porque si no, bueno, yo alguna vez leí algo que decía que el único requisito que pone Dios para hacerte el milagro es que creas en Él, que confíes en Él. Cuesta mucho trabajo. A mí me llevó 4, 5, 6 años, estoy en el 7º año, y aún eso todavía digo, no, claro que sí, porque ya me ha dado muestras muy grandes. Yo jamás hubiera pensado estar en el punto en el que estoy ahorita, en un programa contigo, cara a cara, hablando de este tema. Yo decía, bueno, pues ya regresé, ya me convertí. Es discreto el tema, ¿no? Yo ya guardo silencio. Pero empezó a llamarme, quiero que hablemos de esto, quiero que escribas, comparte tu historia. Yo decía, no, y no me hables, y no, insistía, y fue a través de los sacramentos, de la misa, de la confesión. Es increíble cómo yo puedo dar fe, que de no tener nada durante 30 años, algo tan pequeño y tan grande a la vez como puede ser la Eucaristía, te puede transformar. Mira, vamos a volver al punto de inflexión. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Y lo vamos a ver y vamos a poder contemplarlo cuando regresemos nosotros en unos pocos minutos, en unos pocos segundos. Quédense con Cara a Cara, que ya volvemos con Gustavo Goñi en este especial. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara, y estoy con un invitado especial que realmente nos está abriendo unas ventanas muy interesantes sobre el misterio de lo que llamamos atracción a personas del mismo sexo, o otros llaman homosexualidad, otros le llaman la cultura gay. Es Gustavo Goñi, autor de un libro, Homosexual Convertido, y que ha tenido una experiencia muy importante, no solamente de conversión de vida, Gustavo, sino también de propuestas para que otros puedan seguir el camino y otros puedan encontrar la paz que tú has encontrado en tu propio proceso de conversión, que, como nos contabas, es un proceso de conversión en el que te has dejado llevar por la mano de Jesús, te has dejado llevar por la mano de la Iglesia. Y mi pregunta, que yo calculo que muchos televidentes y radioescuchas tienen, es
¿Cómo se produce ese punto de inflexión? ¿Cómo se produce ese punto en el que tú dices, voy a dejar esta vida, voy a comenzar una nueva, voy a darle oportunidad a Jesús? ¿Cómo se produce ese momento? ¿Se produce a lo largo de un tiempo? ¿Es un punto de quiebre específico? ¿Cómo fue? Fíjate que quisiera tener la respuesta exacta, pero creo que no la tengo porque finalmente es un proceso, ¿no? Que hay personas con las que he hablado que ha sido más corto o quizás más largo. Yo creo que el tiempo de duración en el proceso depende de la disposición que tú le das a Jesús, realmente confiar en Él, creer en Él y que sea Él el que vaya marcando el paso y el ritmo, que para cada uno será diferente. Pero yo creo que fue el ir recuperando la tranquilidad y la paz. Yo no me había dado cuenta en lo que me había convertido. Yo pensaba que era normal ser así, pero esa ansiedad, esa irritabilidad, ese miedo que yo tenía todo el tiempo en el que nada era suficiente, fue lo que me tenía a mí pues totalmente atrapado. Cuando empiezo a ir a misa, cuando empiezo a confesarme, cuando empiezo a sentir la cercanía de Jesús de Nazaret, cuando empiezo a sentir los cambios, cuando empiezo a escucharlo, entonces las cosas empezaron a cambiar, ahora sí, como dice el Evangelio, por añadidura. Porque yo en un principio le decía, es que yo no quiero, cámbiame, quítame, ponme, o sea, una lista, como si fuera un mesero y me dijera así, aquí está, aquí está, aquí está, listo. Si lo hubiera hecho así, seguramente yo ni estaría aquí, ni estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. O sea, la verdad es que con Jesús las cosas son muy claras, son en su tiempo y sobre todo son perfectas. La inflexión fue el que yo me sentía mejor en la vida que estaba empezando a llevar. Me costaba mucho trabajo, evidentemente, porque dejar la pornografía, dejar el gusto por los hombres, el alcohol y mil cosas más no es una tarea sencilla. Y sin embargo, poco a poco se fue dando y de un día para otro, Alejandro, te lo puedo decir, dejé de consumir pornografía, de un día para otro. Cuando yo la veía en todo momento y ahora, bueno, pues sales y la ves en todos lados, en la calle, en las tabletas, o sea, solita te llega. Pero evidentemente la pornografía que yo consumía era mucho más agresiva, más fuerte que la que está consumiendo la gente allá afuera y te jala y te atrapa. Y si no eras, te conviertes, ¿no? Porque empiezas a probar, empiezas a ver, bueno, ¿por qué no? Tengo mala suerte aquí o allá. O sea, el mundo es el que es muy hábil y el mundo sabemos que está controlado por el mal. Yo antes no lo entendía. Yo decía, claro que no, son patrañas, son mentiras, es un invento de la iglesia para tenerlos controlados, el infierno no existe, dudaba hasta la presencia de Dios. Yo decía, bueno, a lo mejor sí existe, pero al negar el infierno, pues, estoy negando el cielo. ¿No? Al negar al diablo estoy negando a Jesús. Entonces no lo entiendes y de pronto cuando yo medio quería o mi alma quería llevarme a decir, a ver, vamos a reflexionar sobre este tema, inmediatamente yo lo paraba. No me interesa investigar más, no quiero saber nada más, pero fue Jesús el que me fue llevando poco a poco. Cuando la gente me dice, de cualquier lado, porque están separados, porque están violados, porque están golpeados o lo que sea, ¿cómo le hago para encontrar a ese Jesús que tú encontraste? Digo, solamente pídeselo, porque una fórmula en específico no existe. Si tú la vida de los santos, cada uno ha tenido un proceso diferente, pero obra de la misma forma. Yo cuando he platicado con Eduardo Verástegui, con Karime Lozano, con Alexander Hacha, con Manuel Capetillo, todas estas personas que de pronto han tenido un proceso de conversión también importante, los escuchas hablar y es lo mismo, porque finalmente estamos hablando del mismo Jesús de Nazaret, no es que cada uno tenga un Dios particular, obra de la misma forma con las condiciones de vida de cada uno. Entonces yo les digo, mira, si tú llegas y le pides, oye, quítame lo gay, pues no va a bajar un ángel y te va a tocar así con una varita y se va a abrir el cielo y van a caer rayos. Las cosas no operan así con Dios. Él va a ir dándote lo que tú vayas necesitando para llegar al punto que Él quiere que tú llegues, sin necesidad de que estés obsesionado en querer hacer algo. Hay centros donde va alguien para dejar de beber, para dejar de usar drogas. Yo voy mucho a cárceles, voy mucho a centros de alcohólicos anónimos. En fin, es mucha la gente con la que yo trato. Y yo lo que Dios me ha permitido ver es al ser humano, independientemente de la circunstancia. Les llama la atención que yo diga, es que yo era homosexual y actualmente ya estoy retirado, por decirlo así, de esta vida. Oye, ¿se nace o se hace? ¿Se quita? ¿Ya no eres? Entonces es muy difícil contestar eso, porque cuando tú dices, no, ya no soy, la gente dice, no es cierto, está mintiendo. O sea, es mentira, alguien le paga, está inventando, seguramente saliendo de cara a cara se va y se mete a un antro y anda haciendo lo que hacía antes. No, por supuesto que no. Yo nada ganaría con venir a vender a un Jesús que después me dijera, oye, pues, ¿cómo? O sea, me interesa que tú te salves, Gustavo, no que salves a los demás. Si por añadidura yo quiero operar a través de ti, es un asunto que le corresponde al Espíritu Santo y a Dios. Pero a mí lo que me gusta es que la gente conozca a Jesús, que se den la oportunidad de conocerlo para que la condición de vida que cada uno de ellos tenga pueda desaparecer. Muchos padres de familia, Alejandro, me escriben o me preguntan en vivo, mi hijo es homosexual, mi hija, ¿qué hago? Digo, abrázalo, ámalo.
si ya te lo dijo, no lo quieras a través de bibliazos, hacer lo que entre Dios en su vida. Si no quiere una ayuda psicológica, por lo pronto no lo presiones, deja que se desinfle como un globo un poquito y entonces tratar de llevarlo de la mano a que tenga un encuentro personal con Jesús y no con una imposición personal. ¿Cuál fue tu primer paso? Si tú tuvieras que retroceder al momento en que tú dijiste, ok, yo voy a romper un mito, voy a romper una barrera, esa barrera invisible que tú cuentas que de alguna manera habías establecido. ¿Fue rezar? ¿Fue ir a misa? ¿Cuál fue tu primer paso, el que te llevó poquito a poquito a dar otros siguientes? ¿Recuerdas o es simplemente ha quedado ahí un poco en el pasado? No, sí lo recuerdo. Un día estaba yo caminando y caminando y caminando porque eran muchas cosas que me abrumaban por cuestiones económicas, laborales, afectivas. O sea, de pronto como que todo empezó a caer y una y otra decía, oye, ya. O bueno, échame todo de una vez para ver cómo le hago. Y entonces algún día caminando entré a la iglesia, Nuestra Señora de los Bosques, ahí en Aguascalientes, donde yo vivía en ese momento. Y entré y me senté y pues vi lo que siempre veía, una iglesia grande que parecía más un museo, y yo veía imágenes, veía fotos y decía, bueno, pues yo no sé si existe realmente, no sé si dicen que estás ahí donde está un foco rojo. Le dije, pero a mí no me consta. O sea, si en verdad existe, lo típico, ¿no? Ayúdame, pero yo que le pedía que resolviera mis problemas que eran los básicos, ¿no? Cuando yo creo que en el cielo se dieron cuenta que Gustavo Goñi no entendía, le han dicho a San Pedro, oye, vamos a quitarle los juguetes que al niño lo entretienen para ver qué hace, a ver si así nos busca. Y bueno, pues sí los busqué. Fue por cansancio, entré, dije, a ver, voy a estar aquí un rato. En eso empieza la misa, me iba a levantar como resorte. Dije, igual me quedo. Es la primera ocasión que escuché una misa con tanta tensión, me di cuenta de lo que era. Digo, yo me equivocaba mucho. Cuando se paraban yo me sentaba, cuando era el Padre Nuestro yo lo confundía con el credo. O sea, era de verdad terrible. Pero entonces algo pasó, que yo regreso a esa noche, a mi casa. Y entonces hubo un choque muy fuerte entre el mucho mal que yo tenía y el muy poquito bien que yo acababa de conocer. El mal me reclamó, se puso furioso y entonces evidentemente caí otra vez a checar en la computadora, la pornografía, y al otro día vuelvo a ir a misa. Y entonces regreso y lo mismo, y vuelvo a ir a misa. Y entonces empezó, yo le digo que es la madre de todas las batallas, porque era una guerra entre el bien y el mal, pero a lo bestia. Pero realmente seria, porque yo inclusive cuando ya ubico que quiero confesarme, que voy a platicar con un padre, dije, no, bueno, así me va a ir después de tantos años y todo. No, hombre, fue una confesión extraordinaria. Entonces, no cabe duda que Dios me fue llevando de la mano. Y entonces yo le dije al padre, le dije, ¿ya? Sí, ya. Le dije, pero es que, ¿ya? Y fui, me hinqué y empecé a sentir algo. Le dije, o sea, tan fácil es venir después de todo el cochambre que traigo y así ya me perdonas y ya me salgo y sigo mi vida. Obviamente, él tenía su proyecto y su plan. A partir de ese momento, yo ya no dejé de ir a misa. Porque a lo mejor no tenía nada que hacer. Y él se encargó de que no tuviera nada que hacer para que lo fuera a buscar, porque había paz ahí. Y ahí empezó, y una cosa me fue llevando a otra. Después me invitaron a un retiro, y dije, no, claro que no, que flojera. Me invitaron a uno aquí en Miami, claro que no, que flojera. Vine al retiro en Miami. Entonces me fue poniendo las cosas de manera muy, muy clara, pero siempre con resistencia, con resistencia, con resistencia. Yo creo que él sí me dio la voluntad para mantenerme en castidad, que era lo más complicado, ¿no? O sea, porque ya ni siquiera era por un gusto, era una necesidad, pero mal concebida en mi mente y en mi cuerpo. O sea, no había conexión entre mi alma, entre mi cuerpo, entre absolutamente nada. Era en verdad un desorden y yo tomaba mucho. Entonces, todos los días les digo que me preparaba un licuado que tenía alcohol, que tenía miedos, pasado, angustias, homosexualidad, me lo tomaba. Entonces, es obvio que lo que salía era terrible. Entonces, Jesús se fue encargando de limpiar, y de verdad lo que menos me cuestionó fue que yo fuera homosexual. Él conocía las circunstancias que me llevaron a convertirme en homosexual. Incluso apenas hace como 2 años le dije, oye, yo perdono a todas las personas que estuvieron involucradas en mi vida de manera negativa, pero a la vez también yo te pido perdón por lo que hice de aquí para allá, porque no tiene que ser de ida y vuelta. Entonces, de verdad, Dios te va llevando. Yo a los papás cuando los veo tan angustiados, los entiendo perfectamente bien. Porque yo ahora entiendo a mi mamá, que es una mujer de 84 años, que supo estar fuerte y todo, pero eran unos pleitos, Alejandro, los que nos llevábamos nosotros, terribles. Todo podía estar bien, nada más que no se atreviera a preguntarme, ¿cuándo te casas? Porque entonces... ¿Tu mamá sabía, sospechaba, temía? ¿Cuál era la relación entre tu mamá y tú en este campo? Sí. Toda la vida me he hecho cargo de mi mamá y lo hago con mucho gusto.
porque es una madre que supo salir adelante. Ser madre soltera hace 30, 40 años era sinónimo de otra cosa. Ahorita ya también se puso de moda, lo cual tampoco es correcto. Pero bueno, le fue muy difícil sacar 2 hijos adelante. Y ella pues veía que tenía novias, las conocía. Y de pronto empezó a ver que yo me aparté, yo ya me fui a vivir solo, me fui a la Ciudad de México, tuve cargos muy importantes en la política, etcétera. Entonces yo me perdía, yo compensaba con dinero y con viajes, lo que fuera, lo que necesitara, la mandaba a Europa, lo que sea con tal de tenerla distraída. Y entonces yo empecé a vivir una doble vida, que era la parte, digamos, oscura, porque nadie conocía, que yo me iba a meter a los antros en la Ciudad de México y de pronto regresaba a Aguascalientes y me iba a misa con mi novia. Y así fueron muchos años. Con una estuve a punto de casarme y de pronto un día no volví. Mañana nos vemos y nunca regresé. Ya tiempo después hablé con ella, se aclararon las cosas. Le dije, mira, saliste ganando. No me preguntes por qué, pero te fue mejor. Pero entonces, con esto que trato de reflejar, fue una vida muy complicada, Alejandro, 30 años, que ahora los cuento de manera muy fácil. Pero en un principio yo lloraba y lloraba. En las conferencias era difícil que articulara palabra, porque era sacar emociones y sentimientos. Y regresaba yo a la casa y decía, no, Dios mío, es que yo no soy para esto. Mira, ¿sabes qué? Sí soy gay. Voy a ser un gay católico. Voy a ir a misa los domingos. Cuando me porte mal, voy y me confieso, o sea, todo a la medida, ¿no? Y Dios me decía, ok, nunca me impuso nada, pero yo, no, ¿sabes qué? No puedo, no quiero, o sea, nada más el hecho de pensar en hacer todo lo que yo hacía antes y que la condición sea dejar a Jesús, digo, no, gracias, porque amo a Jesús. Es la primera vez que realmente conoció lo que es el amor. Estoy enamorado de Jesús. Hace poco en una conferencia, oiga, ¿y hay algún hombre que comparta su cama? Le digo, sí, Jesús de Nazaret. Tengo un crucifijo que siempre está conmigo. O sea, de alguna manera, si lo podemos decir, entonces sigo siendo gay porque estoy enamorado de un hombre, pero es de Dios. No tengo ninguna otra intención con nadie y obviamente es una lucha que ha ido de más a menos, ¿no? Y que ahora, si alguien me hubiera dicho, oye, es que acércate a Dios y se te quita, ¿cómo no? Claro que no. Por supuesto que sí. O sea, pero era el limpiar muchas cosas. Y entonces Dios me dejó en la libertad de decir, a ver, ¿quieres seguir siendo gay? Porque yo decía, bueno, a lo mejor le soy fiel a mi pareja, me porto bien, entonces puedo ser un gay católico decente y bueno, ¿no? Porque no lo era. Yo nunca le fui fiel a ninguna pareja, a ninguna. Fui infiel y fui todo. Y de verdad no sé cómo me aguantaban, porque tengo buena relación con ellos. Cuando presenté mi libro en el World Trade Center en la Ciudad de México, estaban 2 exparejas ahí, se quedaban así. O sea, porque nunca me habían escuchado hablar y ha habido mucho respeto, ni yo quiero imponerlos a que cambien, porque estás mal, te vas a condenar y así que a la gente se le para la vena, porque no es la forma. Yo lo entiendo perfecto porque es como haber participado en las dos arenas, ¿no? Un circo de 2 o 3 pistas y yo conozco lo que es estar en esta, lo que es estar en esta y lo que es estar en esta. Pero Gustavo, una pregunta. En tu propia experiencia, yo estoy bastante familiarizado, relativamente familiarizado con los desafíos de las personas que tienen atracción hacia personas del mismo sexo. Sí. Y veo efectivamente el grado de sufrimiento. Como tú sabes, estadísticamente he sabido que la proporción que tiene este grupo de población hacia el mayor al abuso del alcohol y de las drogas es mucho más alto, la tendencia es a la depresión, el número de suicidios, etcétera. Nosotros sabemos que el lobby gay justifica eso diciendo que es por la falta de aceptación social y no por la naturaleza propia de esta situación. No vamos a discutir sobre el tema, sobre esto, cuál es el origen, pero sabemos que esta es una población muy vulnerable en términos de angustia de vida, de ansiedad, de abuso de drogas y de alcohol, en términos de depresión, etc. Te tengo 2 preguntas. Una es, ¿tú alguna vez has tenido la posibilidad de discutir con serenidad, o sea, no como una pelea ideológica, sino discutir a nivel personal con alguna persona que tiene atracción hacia personas del mismo sexo? Y la segunda pregunta es si es que alguna vez lo has hecho también con personas que son mujeres que tienen atracción hacia personas del mismo sexo, y cuáles han sido los frutos de estas conversaciones. Sí, la verdad es que sí, la respuesta en ambos casos es que sí, es de manera muy, muy constante. De pronto se da más con los papás,
porque los jóvenes o no tan jóvenes se sienten totalmente agredidos y excluidos, que es donde yo digo que hace muy bien su chamba el lobby gay, porque está enfrentándonos como sociedad, sabe cuál es el punto de quiebre y entonces, como decía, no somos más embajadores que hacemos lo políticamente correcto y no lo que debería de ser. Aquí no se trata de imponerle a nadie nada, sino simplemente les digo, mira, ni siquiera sería un tema de religión, vamos a dejarla fuera, es un tema de sentido común. Hombre, mujer, familia. Si tú decides, Pedrito, vivir con Juanito, nadie tiene por qué cuestionarte nada. Pero no vengas a querer cambiar las leyes o las reglas en el hogar nada más porque se te dé un gusto personal a ti. Es que la gente tiene la libertad de hacer lo que quiera. Digo, bueno, entonces yo tengo la libertad de quemar a tu perro y colgarlo afuera del árbol porque a mí no me gustan los perros. Entonces yo me siento rechazado porque a ti te gustan los perros, entonces o voy a matar a tu hija o voy a violar a tu nieto, voy a hacer... esas cosas son tan serias que se viven todos los días y todos los días me los escriben a mí y me los cuentan. Yo puedo entender perfectamente el dolor de las personas. En una ocasión en Guadalajara, me parece que fue, llegó un señor antes de una conferencia y se pone a llorar y a temblar delante de mí. Tenía como 60 años, 50, no sé, entre 50 y 60 años, soy muy malo para las edades. Dije, se va a poner mal. Le digo, ¿qué le pasa? Nos separamos un poquito. Me dice, es que yo soy homosexual y estoy casado y tengo hijos y todo. Le dije, a ver, tranquilo. O sea, estamos a punto de iniciar, puedes esperarme, platicamos al final. Se quedó a la charla, lo estaba ubicando que no se me fuera, finalmente ya llegué con él, platiqué con él como una media hora, 40 minutos y se fue muy tranquilo. Le dije, mira, lo que hizo Jesús conmigo, no te preocupes en este momento por ese punto. Me imagino cómo te sientes. La lucha tan fuerte que tienes entre tu familia, que la debes de querer mucho, y la otra parte que tú crees que es como normal. Entonces, ponte en manos de Dios, tal y tal y tal, le recomendé un padre, etcétera, y va muy bien. Y otros jóvenes y otras jóvenes con las que he platicado dentro y fuera de México han cambiado su perspectiva, que para mí es lo importante. No puedes decir, mira, te tomas esta cápsula en la mañana y 3 días y un jugo y te paras de cabeza en catedral y se van a resolver tus problemas. Claro que no es así. Ojalá que fuera así, pero puede ser mucho más fácil. ¿Sí? Un caballazo como el de San Pablo y la gente de pronto la ves y dices, ¿cómo es posible? Si yo lo veía haciendo tal cosa y ahorita está en un seminario, o es cura, o es monja, o vendió todo, o sea, porque son historias que sí existen, pero que el lobby gay oculta. Y además los medios seculares tradicionales pues nos cierran las puertas. O sea, por eso es una bendición tener a esta monja que tanto criticaba yo, que Dios la utilizó para crear una cadena tan importante como SWTN y que nos permite a quienes tenemos una historia que contar decir, ¿sabes qué? Sí es verdad, sí existe Dios, ¿sabes qué? Sí es verdad, sí existe el mal. A ti te lleva por el tema de la homosexualidad, de tal y tal y tal, pero de pronto alguien que vive dentro de ese mundo, que yo llegue y le diga, es que estás mal, ya estoy rompiendo. No estoy haciendo las cosas de la manera adecuada, porque a mí cuando alguien, nunca se atrevieron, pero cuando alguien medio se atrevía a decirme, oye, es que tu vida no es buena, y cásate, ten hijos, yo me ponía en 3, 2, 1 como loco y mandaba a todo mundo al sombrero y no podía meterse nadie en mi vida. Entonces te aíslas cada vez más. Y el mal, pues feliz, se frota las manos, está logrando lo que quiere, te divide con tu familia, te enfrenta con la sociedad, acabas haciendo cosas que tú no haces, porque bueno, agarras el coche para buscar un hombre, para irte a acostar con él, o te metes a páginas pornográficas, o pagas por el servicio de alguien. Y todo esto, la gente que es homosexual me está escuchando, saben que es verdad. Hay una promiscuidad terrible dentro del ambiente homosexual. También existe con los heterosexuales, por supuesto que no se salvan. Pero en este lado, de pronto, yo, Gustavo Goñi, me daba permisos de portarme mal porque era una venganza en contra del mundo por haber nacido gay. Yo no sé si tuve la culpa o no, si fue un gen de más o un gen de menos. El punto era que yo estaba viviendo como homosexual y yo sentía las miradas y los rechazos. En los cargos importantes que yo siempre había ocupado, en las juntas previas o lo que sea, siempre había chistes del maricón, del sacerdote y del padre. Digo, del padre, del maricón y del político. Siempre. Y yo tenía que reírme. Entonces tenía que reírme de mí mismo y tienes que tragarte esa medicina que es muy amarga y de pronto te dicen, no, mira, con esta bandera tú ya eres libre. Bueno, ojalá que por ondear una bandera de colores ya fueras libre. El problema está en la libertad en el alma. Que cuando nosotros no rompemos la cadena, pero lo que es peor, no queremos romperla, las cosas ya no pueden funcionar. Yo les digo a los papás y a las personas que me dicen, es que yo sí quisiera cambiar porque no soy feliz. Me pasa exactamente lo mismo que tú nos cuentas. Digo, date la oportunidad. Permite que tus padres te acerquen la información necesaria. Ustedes, papás, traten, dile, mira, hijo, hija, yo lo que quiero hacer es darte algunas alternativas que sé que existen. Y dejen fuera el tema religioso, que por supuesto es importante, pero no lo abrumen con esa parte porque va a correr. Déjanos ayudarte hasta donde nuestras posibilidades culturales, económicas, sociales y religiosas no lo permitan. Si en ese punto
tú decides seguir viviendo como quieres vivir, no vamos a hacer nada y te vamos a amar siempre. Y una cosa es amar y otra cosa aprobar y aplaudir, que son cosas muy diferentes. Cuando están niños y son jóvenes, tiene que haber autoridad. Yo en mi casa, mi mamá decía, aquí se come a las 3, y si no llegaba a las 3, yo tenía que calentarme, tenía que lavar mis platos y tenía que hacer. Yo ya sabía que si cambiaba esa regla, entonces las cosas iban a ser diferentes. Entonces yo creo que ahora como iglesia, con sotanas o sin sotanas, lo que tenemos que hacer es abrazar. Porque tristemente, y hay que decirlo sin ningún tapujo, lo ha dicho el Papa Francisco, dentro y fuera de la iglesia existe el tema de la homosexualidad. A mí me han escrito sacerdotes, me han escrito algunos estudiantes de seminarios que también se abruman con esto. Yo no sé si lo vivan o no lo vivan, pero me queda claro que hay que orar mucho por nuestra iglesia, porque donde el mal está afanándose en trabajar más es ahí. Es que los curas pederastas, que los queman, por supuesto que sí. Y el Papa creo que acaba de decir que hasta pueden destituir un obispo que guarda información. Efectivamente, ¿No? efectivamente, la nueva norma. Así es. Y qué bueno que se haga, porque cura o no cura son cosas que no deben de hacerse. Yo te puedo decir que de 10 personas, por sacar una estadística, con las que yo platico, que son homosexuales y que tuvieron problemas, 8 mínimo, con temas de tocaciones, violaciones o lo que sea, no fue con un cura. Fue con un primo, con un amigo, con un vecino, con un tío o con un compadre. Gente muy cercana es la que está lastimando a los hijos de las personas que ahora nos ven y a los jóvenes que ahora nos ven. Y de pronto se meten gay y les sale una cantidad de información que la mayoría es equivocada y errónea, que tú ven, así naciste, es tu vida. Entonces lo metes a algo que a lo mejor él no quiere y que acaba enrolándose en un estilo y forma de vida que no es. Y de pronto al cabo de 3, 5, 10 años, es increíble cómo pues, pueden quitarse la vida, les puede dar alguna enfermedad que también le da a los heterosexuales. O sea, no es un castigo divino el hecho que existe el SIDA y este tipo de cosas. A cualquiera le puede dar. Pero sí es verdad que en un ambiente gay estamos mucho más propensos a hacer cosas que nos ponen en riesgo de manera mucho más pronta por ese permiso que nos damos nosotros y que alguien nos dice que tú eres libre, que haga lo que te pegue la gana para alcanzar esa felicidad y que te olvides de todo, de principios, de valores, por supuesto de Dios. Por eso tan poca gente de pronto acude a las iglesias. Y no solamente hablo de los homosexuales, porque dices, ¿cómo para qué voy? Gustavo, concluyendo un poco el programa, o recapitulando, por supuesto que te invito a que tengamos otro programa para hablar ya más de la parte ideológica y del lobby, etcétera. Pero estás dando un testimonio personal muy bonito y muy importante, muy importante. De repente te pongo en un punto un poco complicado, te pongo en una situación un poco complicada, pero si se te acercara a ti una persona con atracción a personas del mismo sexo, después de escucharte Sí. esto y decirte, Gustavo, ¿cuál es el primer paso? Dime cuál es el primer paso. ¿Por dónde comienzo para comenzar un camino como el que el Señor te ha permitido tener a ti? ¿Cuál es el primer paso? Quizá puedan variar de acuerdo a la cultura, a la formación de cada persona, pero indudablemente es que te contesten si son felices como homosexuales. Cuando yo les pregunto esto, titubean. Con el puro hecho de titubear, me están diciendo que no, porque no lo son. Porque no te acepten, porque tus papás no te quieren, porque la ideología, por lo que tú quieras y mandes, no eres feliz. Entonces, cuando tú identificas que a pesar de todo lo que tienes o los logros que tú tengas, casas, coches, dinero, fortuna, lo que sea, no eres feliz, entonces ¿qué estamos hablando? De que algo no funciona en tu interior. Yo me la pasé buscando todo. Quería tener a la mejor pareja, quería tener el mejor coche, y tuve muchísimo, de verdad. Pero siempre estaba solo, siempre terminaba solo. Siempre terminaba borracho, siempre terminaba llorando porque me faltaba algo y decía, ¿qué me falta si estoy bien? Pues ¿qué me faltaba? Era la presencia de Dios. Entonces la respuesta muy clara es, te falta Dios en tu vida. Dale la oportunidad de conocerlo así de pequeña, y Él se va a encargar, como desde el principio de los tiempos, de hacer y de cambiar absolutamente todo lo que haya que cambiar en tu vida. Y no entra de manera brusca, ay, a ver, lo gay, vámonos. No, empieza a restaurar de abajo hacia arriba. Entonces llega el punto que tú dices, yo ya no quiero hacer esto. No me interesa ya tomar, no me interesa fumar, no me interesa tener drogas, me gusta estar consciente, me gusta despertar y saber qué fue lo que hice ayer. O sea, no esas lagunas que dices, ¿qué pasó? O que despertabas y decías, ¿quién eres? Y a gente que la matan y que 1000 cosas más. O sea, eso no puede ser. Los padres no quieren eso para sus hijos y los hijos, hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, tampoco quieren eso.
pero pues te lanzan, ¿no? Y son como dardos muy certeros que te dan lo que te gusta. Yo en cuanto me levantaba, el contrario, decía: niños sobre de este, ya saben lo que le importa, pornografía, tal, pónganselo a la mano. Ténganlo entretenido para que ni de broma se le ocurra voltear a ver a Dios. Es una guerra frontal, es real. La tuve que enfrentar, la tuve que vivir. No puedo decir si ya canté victoria, pero de la mano de Dios yo no me suelto. Porque yo sé perfectamente, Alejandro, que si me pongo en zona de riesgo, van a regresar 7 y otros 7 y otros 70 seguramente. Entonces yo ya sé cuál es la clave. Voy a misa, rezo el rosario, la preciosa sangre, tal y tal y tal. Y entonces, pues, nomás me da vuelta, pero no me puede tocar. Cuando antes yo le abrí la puerta. Yo les digo, el bien y el mal no pueden cohabitar de manera junta. No puede ser muy lindo de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo, vamos a darle. No puede ser. Las cosas no operan así. Porque hay algo que pesa más, el mal o el bien. Y cada uno lo tiene disfrazado de alguna manera diferente. A mí me duele mucho que la comunidad homosexual y la no homosexual esté sufriendo tanto por la ausencia de Jesús. Muchísimas gracias, Gustavo. Y como te decía, te comprometo para que tengamos una nueva conversación sobre este tema tan importante. Quiero darle las gracias por habernos acompañado en su programa Cara a Cara. No dejen de escribirnos a caracara@ewtn.com con sus preguntas y con sus consultas. Y no dejen de vernos en nuestro canal de YouTube, youtube.com/EWTN Español, para los que quieran compartir esta conversación con Gustavo Goñi, con otras personas que ustedes crean que vale la pena que vean este programa. Yo por lo pronto me despido, les agradezco su compañía y los dejo en compañía de la programación católica más buena, EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima.